¿Te interesa conocer cómo realizar una entrevista psicológica a niños o adolescentes? Bien, en este video te explico paso a paso cómo realizarlo. Quédate hasta el final de este video. La entrevista psicológica a niños y adolescentes tiene una gran complejidad, dada la carencia de autonomía del niño y también la variabilidad propia del proceso evolutivo. Muy bien, antes de continuar con el video, es importante hablar del papel del psicólogo infantil. El psicólogo infantil debe ser un profundo conocedor del desarrollo evolutivo y de la psicopatología infantil. Esto es así porque es necesario que el profesional sepa contextualizar los diferentes actos del niño o adolescente en la etapa evolutiva del desarrollo. Estas contextualizaciones nos permitirá, por un lado, no patologizar lo que es normal por el desarrollo evolutivo y por otro, detectar cuando es necesaria una intervención clínica. Por ejemplo, un niño con 2 años con miedo a lo desconocido es algo normal. Esto forma parte de los miedos evolutivos propios de la edad. Otro ejemplo es una niña de 5 años que no quiere pisar las líneas de pasos de peatones. Esto no es una obsesión, sino un simple juego para ella y también es propia de su edad. Los padres son la piedra angular en la evaluación psicológica infantil, ya que tienen un papel primordial. Pero también es necesario preguntarse cuándo se puede considerar que estos pasan a un segundo plano. Esto también va a depender del rango de edad. De los 0 a los 5 años de edad, la relación con el psicólogo está meramente mediatizada por los adultos, siendo su información muy importante durante la evaluación y todo el proceso terapéutico. Hasta los 3 años la presencia de la madre es imprescindible en muchos de los casos, y de los 4 a los 5 años puede ausentarse en algún momento sin mayor inconveniente. De los 6 a los 11 años de edad, la mediación e intervención de la familia es relevante e imprescindible, pero no en tanta medida como en la etapa anterior. De los 12 a los 18 años, las figuras paternales pierden cierto protagonismo y la relación con el psicólogo adolescente, por decirlo de alguna forma, es más directa y personal. Las diferencias entre la evaluación psicológica infantil y adolescente de la adulta es la necesidad de una aproximación multimodal, es decir, el uso de distintos métodos y técnicas y también la obtención de información de diferentes fuentes. En relación a las distintas fuentes, los niños son más conocedores, como es lógico, de su mundo interno, de lo que sienten y de lo que piensan. Por otro lado, los profesores, padres y tutores dan más información sobre las conductas que exteriorizan los niños o adolescentes, es decir, aquello que se ve y que el niño o la niña muestra públicamente. Además, los padres también tienen conocimiento de cuándo se inició el problema y con qué intensidad. Por último, otra fuente importante de información que se debería considerar son los amigos. Estos o estas son primordiales en esta etapa evolutiva, los cuales son más conocedores de los problemas de socialización. Por lo tanto, será necesario comprobar la veracidad de estas múltiples fuentes de información, así como la interpretación que hace cada una de ellas respecto al problema. La consideración de las diferentes fuentes nos lleva también a valorar la importancia del contexto. Esto es así porque muchas veces el comportamiento del niño o niña puede ser explicado por el entorno en el que vive. Por ejemplo, su agresividad puede deberse a la irritabilidad que ve en casa en su día a día por parte de sus padres. Antes de continuar con el video y explicarte los pasos fundamentales en una entrevista psicológica clínica infantil, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos un like. Por cierto, aquí arriba te voy a poner el video donde hablamos sobre cómo realizar una entrevista psicológica, pero ahora a los adultos. Para la primera entrevista psicológica clínica con el niño, la niña y adolescente, hay 3 objetivos principales que seguir. El número 1 sería recoger el motivo de consulta. Estos son aspectos relevantes de la historia del problema. El número 2 es crear la alianza terapéutica, lo que se conoce como rapport o enganchar con el niño, la niña o adolescente. Esto también implica resolver dudas sobre la terapia. Y por último, conocer el grado de motivación del niño, niña y sus objetivos. Lo primero sería recoger el motivo de consulta y podemos realizar preguntas como ¿sabes por qué has venido aquí? ¿Hay alguna cosa en la que crees que te podamos ayudar? ¿Cuál es el problema? ¿A quién le preocupa este problema? Lo siguiente sería preguntas asociadas con la conducta o con la conductas problemas, pero también con los parámetros como lo son la frecuencia, la duración y la intensidad. Aquí podríamos realizar preguntas con ¿qué frecuencia ocurre? ¿Te pasa más de una vez al día?
En la última semana, por ejemplo, ¿cuántas veces te ha pasado? ¿Desde cuándo ocurre? En Navidad, por ejemplo, ¿ya tenías este problema? Cuando ocurre, ¿qué tanto lo consideras importante? Aquí podríamos utilizar termómetros emocionales numéricos, que son escalas sencillas de 3 o 5 valores para graduar la intensidad de sus emociones o problemas. También se deben adaptar o emplear otros procedimientos cuando los niños o las niñas o los adolescentes apenas sepan contar. Lo otro sería realizar preguntas asociadas con las circunstancias en las que la conducta o las conductas ocurren. Aquí podríamos realizar preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre? Antes de que pase esto, ¿ocurre alguna otra cosa? ¿Con quién estás cuando ocurre? Lo siguiente serían preguntas asociadas con las consecuencias. En estas podríamos preguntar, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre? ¿Qué es lo que sientes cuando ocurre? ¿Te ocasiona problemas con tu familia, con tus amigos y en tu escuela? ¿Te molesta que pase esto? El siguiente paso serían las actitudes antes de que aparezca el problema. Podemos realizar preguntas, por ejemplo, ¿qué hacen tus padres cuando tienes este problema? ¿Y tus amigos? ¿Y tus profesores? ¿Y tú qué es lo que realizas? Lo siguiente sería realizar preguntas asociadas a los factores causales. Por ejemplo, ¿pasó algo importante antes de que empezaras a tener este problema? ¿Cuántos años tenías entonces? ¿En qué año o en qué curso estabas? ¿Por qué crees tú que tienes este problema? Lo siguiente serían preguntas relacionadas con el curso y podrían ser, ¿desde qué empezaste a tener este problema? ¿Lo has tenido siempre? ¿Hay temporadas en que no lo tienes? A medida que te hacías o te haces mayor, ¿crees que el problema se hace mayor o crees que ahora tienes menos este problema que antes? ¿Qué cosas hacen que el problema vaya mejor o vaya peor? Y lo último serían lo relacionado con los tratamientos anteriores. Aquí podríamos realizar preguntas como, ¿has consultado alguna vez a alguien sobre este problema? ¿Qué dijo esta persona que tenías que hacer para solucionar el problema? ¿Hiciste lo que te recomendaron? En dado caso de que no, preguntarle por qué no lo hizo. ¿Has hecho algo para resolver el problema? Recuerda que al momento en el que nos estamos dirigiendo a niños o adolescentes es muy importante tomar en cuenta la etapa evolutiva en la que se encuentran, para que de esta forma podamos adaptar el lenguaje y tanto la evaluación como el proceso y la aplicación de técnicas terapéuticas sea eficiente para disminuir o controlar de forma más adecuada la conducta problema. También existe una entrevista que le realizamos a los padres o a los tutores de un niño o un adolescente cuando trabajamos con ellos, pero eso te lo explicaré en otro video.